Ubicada al oriente de Guadalajara, en Jalisco, la Iglesia de la Luz del Mundo agremia a más de 5 millones de fieles en todo el planeta. Fue fundada desde 1926 por Aarón Joaquín. Su principal festividad se lleva a cabo cada agosto en Guadalajara. Aarón Joaquín García se convirtió en el líder de esta organización religiosa en 2014 tras la muerte de su padre, Samuel Joaquín. Yo puedo decirle al muerto, levántate. Yo puedo decirle al ciego, ve. Aarón Joaquín García, the apostle, my rapist, my tormentor, my abuser, is my uncle. ¿Quién soy? ¿Y quién fui? ¿Sabes que esa es una de las preguntas más difíciles para mí de contestar? Yo soy de la 4ª generación de la Luz del Mundo. Yo me crié en el coro con mi mamá. Yo me crié cantando, pues en esa comunidad. Feliz, la verdad. Todos los que están afuera son enemigos de la iglesia. Ese es el mundo y nosotros somos los elegidos. La educación religiosa en la Iglesia de la Luz del Mundo es desde antes de nacer, porque se nos enseña que pues, nosotros estamos predestinados para ser hijos de Dios. Las mujeres y los hombres son diferentes, en el sentido de que el hombre es el que tiene la gracia de Dios para estar al frente. Y como mujer, pues uno debe estar sujeto, inclusive el velo que uno se pone al entrar al templo o al predicar o al orar, es señal de que estamos debajo del hombre. Y pues desde chiquitos, estamos hablando de meses, empiezan a poner a uno una chalina como la conocemos. Unos tienen el Papa, otros tienen obispos, otros tienen profetas, pero nosotros somos los únicos que tenemos al que Dios llamó después de que la iglesia estuvo escondida por un tiempo y otro tiempo y la mitad de otro tiempo, y que Dios finalmente tuvo misericordia del mundo y le habló a su apóstol, a su elegido, y volvió la luz al mundo. El coro, en realidad, como se utiliza en la iglesia, es un método para convencerte. Los cantos todos se refieren ya sea a Dios y al apóstol. Entonces es un adoctrinamiento todavía más constante. O sea, yo puedo decir, fui un ícono, un ejemplo a seguir en la iglesia. Empezaron a nombrar a sus hijos como a mí, a Litia. Si nosotros tenemos una profesión, es para servicio de la iglesia. Si nosotros tenemos un talento, es para servicio de la iglesia. La iglesia tiene una estructura piramidal. Entonces yo pertenecía ya a otro nivel, ya pertenecía al nivel de hijos de ministros, pero estaba otro grupo que era todavía más especial. Yo quería pertenecer a ese grupo porque yo quería ser de lo más exclusivo. Yo quería ser más todavía llegado al apóstol. Nos dicen, las personas que están más cerca del apóstol son las personas que más van a sufrir. Y sí es cierto, pero cuando llega uno ya a ese lugar, uno ya está dispuesto a sufrir. Pero esta es una bendición para ti solamente. No se la platiques a tus padres. Había muchas muchachas que vivían en el asilo. Y me acuerdo que una de ellas un día estaba sentada en la cama, volteando para abajo y me dice, ay, Alitia, estás bien fregada. Digo, ¿por qué? Dice, porque el siervo de Dios se fijó en ti. Digo, oye, pues es más bendición. Dice, bueno, sí. Y ya no me dijo nada.
Yo ya a los 16 años, él me pide que me quite mi ropa y a un lado está mi hermana. Entonces al principio dices tú, no, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? Pero entonces dices, no, es el apóstol de Jesucristo. Todo está bien, él tiene la autoridad, él no puede pecar. Si tú lo haces, vas a recibir una bendición muy grande. Vas a hacer alegría para el apóstol de Jesucristo. Lo más preciado de mí era mi virginidad. Y ya se me llama para la bendición más grande. Le doy mi virginidad y me convierto en su concubina. Entonces, cuando él se le ocurría, cuando él quería, pues él me tenía. En mi caso no fue por miedo, sino fue por amor. O sea, es todavía más insidioso. Más perverso. Porque si me hubieran obligado, quizás yo hubiera abierto los ojos y hubiera dicho, no, me están haciendo algo malo, yo no quiero estar ahí. Era porque yo quería estar espiritualmente más cerca de Dios. Hay muchas iglesias que dicen que tienen la verdad, hay muchas iglesias que dicen que tienen al hombre de Dios y que son los únicos que se van a salvar. Empiezo a ver documentales de otros cultos como NXIVM, los fundamentalistas mormones. Es cuando yo entiendo que esto es mucho más grave, sistemático. Y así como en Nazón, así era Samuel. Y así como era Samuel, también era Eusebio Joaquín. Él también estuvo en la cárcel por esas mismas acusaciones. Su poder político logró que lo sacaran. Abusó de muchas mujeres. Samuel multiplicó la maldad de su padre. Y Nazón, pues tenemos ya los testimonios de que era también tan o más corrupto que su padre. Pero yo, como ya me había desconectado, me metí a la página del Departamento de Justicia. Y ahí me di cuenta que la misma técnica que habían utilizado conmigo cuando yo era una niña, la habían utilizado con estas muchachas. Le llamo a mi hermana y le digo, mira, ¿te acuerdas lo que nos pasó cuando nosotros estábamos niñas? Yo tenía 16 y tú tenías 14, ¿verdad? Sí. Yo sentía que eso iba a despertar en ellos la curiosidad y como que iban a abrir los ojos. Pero no sucedió así. Me bloquean de todo. Mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis tías, toda mi familia. Simiente santa yo soy, del pueblo del Señor. Aquí me tocó nacer, gloria sea mi Señor. Gloria sea mi Señor. No conocí la maldad, ni tampoco el error. Mi alma siempre contenta, hoy bendice a su Creador. Yo no tuve vida de niño, ni vida de joven, ni de vida de nada. Más que pura iglesia, doctrina y Biblia y puro de eso. Todo lo que es normal, que todos platican y cuentan y dicen, yo no lo viví. Entonces siento que toda mi vida se perdió allí. Por ejemplo, si desde niño le están a usted enseñando que Él es el apóstol, que Él es el representante de Dios en la tierra, y luego le enseñan coritos y cantos relacionados a lo mismo, entonces
Cuando usted lo ve, ya viene predispuesto, como ver a Cristo. A nosotros se nos había enseñado que Aarón era el último apóstol en la tierra, ya no iba a haber más. Y se creía que al momento de morir Aarón, Dios se iba a llevar a Aarón con toda la iglesia y se acabó todo. Yo en ese tiempo tenía como unos 13 años. Miraba que en la iglesia estaban orando y llorando todos porque el apóstol estaba grave. Pues empezó a haber un temor, porque luego lo dijeron todos recójanse a Guadalajara, todos, la gente empezaron a, como pudieron, contrataron camiones y ahí iban todos para Guadalajara. Y me quedo pensando, ¿y qué tal si se vaya Dios con su iglesia y con Aarón y yo me quedo acá? He aquí la lámpara de Israel. Él se dio cuenta que había muchos ministros que estaban todavía leales a su padre y pensó en formar un grupo que fuera 100% leal a él. Me dice, tú no te vas a casar, tú le vas a servir a Dios y yo he decidido que vas a permanecer tu vida en celibato, no vas a tener novios, no vas a tener amigos, porque me lo dijo muy claro, ya no tienes madre, no tienes hermanos, yo soy todo para ti. ¿Fue lo que pasó? ¿Por qué dejó usted esta religión? Pues porque el señor Samuel Joaquín Flores abusó de mí sexualmente. Nos inducieron a tener sexo oral con él, nos golpeaba. Y la manera de que él me acariciaba, o sea, me tocaba, yo sentía que eso era malo, ¿no? Le regalaban cosas, sí, sobre todo prendas íntimas, ropa interior. Nos dijo, te voy a tomar unas fotografías, tú te tienes que quitar la ropa y va a ser totalmente desnuda. Quiero presentar una denuncia porque hace días en la televisión salió una mujer que reconocí que es mi hermana. Ella dice que fuimos agredidas físicamente y quiero decir que eso no es verdad, o sea, es mentira porque en realidad nunca existió tal agresión. Yo amé y amo y amaré a mi madre porque debe ser mi posición de hijo, pero no es para reconocer o aplaudir situaciones que ella hizo. Después que yo le comuniqué a mi papá, descubrimos que mi madre había llevado a mi primera hermana y ella llevaba más niñas, se convirtió en groomer. Esa vez mi papá lloró y lloró y lloró, como no tienen una idea. Y al final ella lo reconoció. Agarró todas sus pertenencias y se fue de la casa. Estamos en huelga de hambre porque las autoridades no han hecho nada al respecto. Y esta persona que ha hecho tantas injusticias, se le tiene muchísima consideración. Existen ahorita ya 6 denuncias penales ante la Procuraduría de Justicia de Jalisco, levantadas por los delitos de amenazas de muerte, robos, intimidación, golpes, etcétera, etcétera, producto de las denuncias que las víctimas de la luz del mundo han señalado. Tenemos 8 meses con esto, realmente no se ha dado una solución, el gobierno no quiere pues ceder a nuestras peticiones. Hubo muchas amenazas y agresiones. Pedí que esta entrevista fuera anónima porque hay temor. Hay temor. Nos amenazaron que me iban a secuestrar a mis hijos. Estando en el banquetón de Bucareli, pasaban en la noche y nos aventaban pedradas con mensajes. Nos llovían los mensajes
malditos, éramos unos desadaptados sociales. En la Ciudad de México, de Gobernación, me mandan a la Dirección de Asuntos Religiosos. Llego, pedí que me escucharan y me dicen, la persona que me atiende, eso que usted está narrando aquí, pues no lo podemos atender porque aquí somos del PRI. Y me despachan. Cuando llegan los ataques del 97, se siente atacado Samuel porque él en su hombría se sintió debilitado. Entonces empiezan a reforzar la figura del apostolado por encima de todo. La honestidad, la caridad, la honradez son solo algunos de los valores que aprendemos los seres humanos con el ejemplo de Cristo a través de sus apóstoles. El hermano Samuel Joaquín Flores en este tiempo. La Iglesia de la Luz del Mundo organizó una marcha en apoyo a Samuel Joaquín ante el Palacio de Gobernación para exigir a la prensa no estar atacando a la Luz del Mundo y a su líder. Hacemos público y patente el reconocimiento al trabajo incansable de más de 30 años de nuestro guía espiritual, nuestro maestro Samuel Joaquín Flores. Siempre hemos respetado la integridad y la verdad. Rechazamos enérgicamente las calumnias a la Secretaría de Gobernación. Estaba acordonado por soldados, con bayonetas y con rifles. Cuando empezamos a cantar, se pusieron firmes y cortaron cartucho. Entonces nos entró miedo, dijimos que nos van a balacear aquí o qué va a pasar. Pero en ese instante salieron dos personas del Palacio de Gobernación, se acercaron al podio y dicen, ¿quiénes son aquí los directivos de la marcha? De nosotros. Nos está esperando el secretario, que pasen. Yo no supe, no fui testigo de qué manejos o qué enjuagues hicieron ahí en esa, porque saliendo de ahí, hermanos, se deshace la marcha, ya se arregló todo. Que una de las oraciones que se elevan en la Iglesia del Señor es orar por las autoridades y por los que están en alta eminencia, para que Dios los dirija y sepan gobernar al pueblo por el buen camino. Cuando todo se aplacó y el polvo se bajó, una ocasión me llamó a su oficina ahí de la Casa Grande y me dice, Joel, yo no sé cómo agradecerte todo el trabajo que has hecho por mí al defenderme. ¿Qué quieres que haga por ti para agradecerte lo que has hecho por mí? Y empiezo a buscar a Leticia. Entonces cuando yo fui y platiqué con ella, dice, pero no te puedo dar mi última palabra hasta que yo te diga algo que te tengo que decir. Se lo conté y Joel me creyó. En la primera. Y cuando ella me dijo eso, todas las piezas de dudas que yo tenía se armaron completamente. Después de estos ataques del 97, los hijos empiezan a crecer. Los hace pastores, los empieza a acomodar y es cuando a él se le ocurre la grandiosa idea de formar un grupo de obispos. En esta etapa, Benny es el que sobresale. Si en esa etapa se hubiera muerto Samuel, Benny quedaba de apóstol. Es allí donde Samuel empieza a delegar su administración apostólica a este quinteto. No sé si astutamente, pero después le salió el tiro por la culata a Samuel porque
por supuesto Samuel, queriendo tener ocupados a todos ellos, les despertó a los demás el hambre de poder. Y entonces crearon 5 frentes de los demás ministros para efecto de servirse de favores. Samuel sabía y lo dijo a la iglesia. Ya sé que ya hay algunos ministros preparándose, apuntando a ver quién va a seguir después de su hermano. Se estaba refiriendo a sus 2 hijos. Naasón con antelación fue transformando inclusive su imagen física para llegar al grado hasta parecerse en el peinado a Samuel. Lo que hace estratégicamente Naasón es derrumbar la imagen de Beni. ¿Y cómo lo hace? Pues por el lado más flaco que hay. ¿Y cuáles son? Las mujeres. Es cuando la imagen de Naasón se despunta. Yo te voy a decir que en ningún momento se dijo que el hermano Samuel tenía cáncer. Porque es admitir que son como todos los demás, que no son especiales, que no tienen el poder de Dios para sanar enfermedades. Y eso no lo pueden admitir ellos. Había esa agonía en mí, en mi esposo, porque estábamos convencidos que si ese hombre se moría, se iba a acabar la gracia. Hoy Samuel Joaquín descansa en los brazos del Señor. Duró casi 7 días en esa instalación de quién se iba a quedar, de que Dios iba a contestar y que aceptáramos y que Dios tiene su plan. Inician las consagraciones, empiezan a orar, cantar. Orar, cantar. 5 o 6 horas haciendo eso. Sin comer, sin tomar agua. 2:30 de la mañana. Tú soñabas y deseabas tener a un dirigente. Ya. Y entre toda esa confusión, cansancio, es el momento preciso para instalar nuevas ideas. Escuché una voz que me decía: Naasón, eres mi escogido. Y de repente todos empezaban a hacer así el puño. Y el coro empezaba a cantar. Con un puño así. Y dijo yo, esto es algo nuevo, esto es diferente. La casa de Samuel Joaquín está segura. Nosotros que estuvimos en la casa y escuchamos la noticia, en cuanto dieron el nombre, oímos a las personas que estaban en la calle esperando ese momento gritar: ¡no! Y aunque tenía el antecedente de que Naasón estaba preparando el camino, yo creía que Dios no iba a permitir que este imbécil tomara este lugar. Caí, lloré en llanto y recuerdo bien que para mí, ese momento, yo sabía que iba a ser mi último día en ese templo. Con todo esto, me fui a comunicación social y saqué mi computadora. Ni un segundo le tuve
que trabajara a Nazón. Hicimos una publicación, el leve comentario que pusimos de que no es nuestro padre en la fe, porque padre solamente es Dios, que así nos lo había enseñado Samuel, y le hablan a Daniel, su mamá, muy mortificada. Mi hijo, por favor, que publicaste algo en Facebook, quítalo, es que ya amenazaron a tu papá y tú, y corres peligro. Empiezo a oír que suben de tono los ministros y el propio Nazón a hablar de los que no salimos. Y malditos y perros y puercos y no merecen vivir. Había piedras en la casa, en las ventanas, quebraron vidrios. Dije, bueno, esto está subiendo de tono más aún. Horrenda cosa va a ser para ellos meterse con ese Dios vivo, porque en vez de darle la gloria, están buscando la forma de destruir a su iglesia. Un día se me empareja un carro y yo volteo así de reojo y ya va al mismo paso que yo. Ya nomás veo que con el arma, ya dije, es mucho. Nazón tenía su banda de muchachos que eran los pañales, que eran los que se encargaban de golpear a los que se querían pasar de listos en la colonia, ¿no? Entonces eran los protectores, la Liga de la Justicia Cristiana. 15, 16, 17 años, tenía amantes de planta que las invitaba en las festividades santas de la iglesia. Él las hospedaba en hoteles y las visitaba a diario, en plena festividad espiritual. Él estaba con su esposa, ella estaba embarazada, y yo empecé a notar cómo empezó a seducir a mi hermana. Sin embargo, yo, por proteger a Samuel Joaquín, le dije, mija, pero no vamos a decir nada, porque no nada más es tu reputación, es la reputación del siervo de Dios. Fue la primera vez que me mandó un mensaje, que él había tenido un sueño y que me lo quería platicar. Él había soñado que yo era su esposa y que tenía sus mismos hijos, pero yo era su esposa. Me sentó en sus piernas y después de ese momento mi vida nunca fue igual. Crece el rumor de lo que estaba sucediendo con Nazón y Xochitl. Cuando la casan, la destierran del tema de Nazón. Xochitl deja de participar en Berea y se va a hacer una esposa de una persona. Cuando me caso con Xochitl, automáticamente me convierto en un incondicional porque entregábamos nuestra vida. Después me manda a llamar y Nazón me dice que me quede. Ya tenía trabajo en Tijuana, en el gobierno del estado. En Ensenada no tenía nada. Y a pesar de eso, pues tuve que obedecer. Xochitl dejó a su familia por ir allá. Y no porque ella quería. Porque estaba siendo forzada a estar viviendo en Guadalajara. Porque ya para mí él no era ya Nazón, era el siervo de Dios. Él era no solo mi salvación, la de mi familia. Berea era su centro de todo. Ahí mismo estaban sus groomers. Él hasta hizo matrimonios groomers. Grooming es el proceso de coerción para un depredador atraer a su víctima. Nos pide explícitamente quiénes buscar, qué color de piel,
qué tipo de pelo, cómo quiere que sean sus labios, sus ojos. No le preguntaban, oye, ¿puedes venir a trabajar? No, no. Pero hubo una vez que ella me habló y me dijo, Charim, cómprame un boleto. Y el siervo de Dios ya te dio permiso que te vengas. Cómprame el boleto, nada más. Por favor, me dijo. Y la veo llegar. Era otra Xochitl. Oscura. Ella. Triste. Un día llego y Xochitl está tirada a un lado de la cama. En ti está la luz que el mundo necesita. Y al ser cubiertos por el manto de la elección, estamos protegidos. Yo nunca pensé que Nazón fuera a estar en la cárcel. Nunca. Pero Xochitl me decía, no, es que él tiene que pagar por lo que hizo. Porque ya están los muchachos hablando. Ya no soy yo nada más. Esta tarde se informó, sorpresivamente, que fue detenido el líder de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García. Sí, el mismo que habría recibido un homenaje el 15 de mayo pasado en el Palacio de Bellas Artes. Tráfico de personas, pornografía infantil y extorsión. Parte de los testimonios de 3 víctimas menores de edad que detallaron cómo es que operaba. Las víctimas describieron el día en que fueron llevadas a una oficina. Nos abrazamos y lloramos de alegría. Era algo que yo esperaba. Llegará el arco iris de justicia. Tras las aflicciones del tiempo presente, brillará la verdad. Nazón no lo hizo solo. Es una persona con muchísimo dinero y poder. Yo empecé a investigar el caso de la Luz del Mundo el 4 de junio de 2019, que fue un día después del arresto de Nazón. Leyendo este comunicado, me vinieron un poquito sus flashazos. Primero, recordando a Moisés Padilla. El caso era mucho más grande de lo que yo pensaba. En Estados Unidos, las propiedades de los dirigentes de la Iglesia La Luz del Mundo valen una fortuna. Son dueños de un rancho con zoológico en Texas, de esta casa frente al mar de California y de al menos otras 4 en el condado de Los Ángeles. El juez fijó una fianza extraordinaria de $90 millones al líder espiritual de 5 millones de seguidores de la Iglesia Luz del Mundo. Cuando la suben a 90, entonces prácticamente termina él en la cárcel porque no puede pagar tanto dinero. Nos acompaña Joana Fernández. Me hacía llamar Joana Fernández y hablábamos precisamente de todo lo que en la secta no nos dejaban hablar. Para ese entonces yo iba a la iglesia. Mandarle un mensaje a las Jane Does y decirles que se mantengan fuertes. Creemos en ellas. Descubren que Joana Fernández es en realidad Judith Hernández. Y empezó la guerra de los Joaquines contra mí. Sí, desgraciadamente Judith, y ella es mi hermana, era mi hermana, porque ya no la considero de mi familia. Desgraciadamente llevamos el mismo apellido y si mi papá volviera a vivir, se avergonzara. Nosotros crecimos tan juntitas, fuimos tan unidas, hasta el momento que ella se puso en contra de la iglesia y en especial del siervo del apóstol de Jesucristo.
Fue horrible lo que hizo, lo entiendo. Pero no fue porque ella se despertó un día y decidió ir a hacerlo. Era una niña cuando se la llevaron. She suffered almost all of the abuses that she's accused of committing. Cuando tenía 9 años, fueron a esta gran celebración de la luz del mundo en Guadalajara, la Santa Cena. Como siempre hacen, a los niños se los llevan a una parte separada para que no molesten mientras está realizando el culto. Alguien la selecciona, la lleva a otro cuarto donde la está esperando Samuel. Y Samuel ahí la viola y le dice que desde ese momento ella va a ser su esposa espiritual. It's not like she's been abused by some random person. She's being abused by this family, by her co-defendant's father. It started this abuse against her and perpetuated it for many years, decades. Where does her responsibility, start, and where does her victimization end? It's not like a line in the sand. It's not like we can draw and say, okay, at this point in time, she stopped being a victim, and this point in time, she starts being a defendant. It's not like that. She's still a victim. Agent Stover, please describe the scenario that is depicted in this series of images. Were you able to see Mr. Defendant Garcia's face in the video sufficient to identify him? Absolutely. No culpable. ¿Qué hace uno cuando cometió una falta? Va con el abogado y te voy a decir lo primero que el abogado le dice a su cliente. Para que yo pueda buscar los elementos de defensa que usted necesita, necesito que me diga toda la verdad. El equipo legal de Alan Jackson, que es uno de los abogados con más prestigio en Los Ángeles, tomó el caso de Nazón Joaquín García. I think Alan Jackson is a brilliant and amazing attorney. Reputed to be one of the best attorneys in California, maybe even in the country. A lot of high-profile, very wealthy people hire his firm. Jackson, uno de los defensores más cotizados de California, fue contratado por Nazón. Alan Jackson se hizo famoso porque fue abogado del actor ganador del Oscar, Kevin Spacey. Y también defendió a Harvey Weinstein, acusado ya de agresión sexual. También ha defendido a miembros de la realeza de Arabia Saudita por temas de agresión sexual y a estrellas de la NBA. Asesinos, ladrones, secuestradores, ¿salen libres, hermanos? Y decimos nosotros, ¡qué injusticia! Pero fue la astucia ¿de quién, hermanos? Del abogado. I grab my cell phone and hold it up like this, put my thumb here. You might well think that I just took a photo, correct? Do you think I just took your photo? I don't know. Right. That's my point, Special Agent. Do you have, personally, physical evidence that my client, Mr. Garcia, ever received a photo or a video from any one of these sessions about which you have testified? I have testimonial evidence, but as far as a physical evidence... Let's do this again. Not all day, I guess. Do you have physical evidence that my client ever received a photo from these photo sessions? Is yes, I have physical evidence that she sent a photo, or no, Mr. Jackson, I do not personally have physical evidence that she ever sent a photo? I personally do not have physical evidence. There we go. And there's no evidence that my client specifically said, God will smite thee if you don't do what I tell you. That is right. There's no evidence that my client said, you will be in a wheelchair if you don't do my bidding. That is correct. There's no evidence, sir, that my client said,
lightning will strike and cut you in half if you don't do what I said. That is correct. They filed a motion for everything. They said, you're not giving us the evidence on time. You're not turning over these phones on time. You're not doing this. You're not doing that. We want this. We want that. Maybe they don't expect to win these motions or these arguments. But what they're doing is they're creating issues. Good afternoon, Your Honor. I am Jane Doe 5. I stand here today before you to tell my experience. I am Jane Doe 4. I am overwhelmed with emotion as I stand here today. Forgive me if I stutter. And forgive me because I'm very nervous right now. Anyone who was not raised in La Luz del Mundo church will never understand the level of brainwashing we went through. Nazón Joaquín García se ha declarado culpable de abuso sexual contra menores de edad. And they didn't want to risk losing the case on a technicality, and so instead settled on a lesser plea. Finalmente cierran con este acuerdo, ¿no? En el que le quitan 16 cargos a Nazón Joaquín y le bajan la condena de cadena perpetua a 16 años y 8 meses de prisión. Nazón Joaquín García originalmente había sido acusado de 25 cargos de abuso sexual infantil, violación, tráfico de personas, pornografía infantil y extorsión, pero estaba siendo procesado por 19 delitos que, de comprobarse en un juicio, le habrían costado cadena perpetua. If the leader of NXIVM got 120 years, then I think he should have gotten at least 121 years. A este grado llega el poder de este personaje que la misma Fiscalía de Estados Unidos se haya visto en una situación en la que tuvo que negociar con este sujeto en este acuerdo de culpabilidad. La culpa está arriba. Está en los obispos, en los pastores, en el apóstol y en todos los que facilitan y silencian. No solamente están conscientes, han sido cómplices. Gente que se pone como una aduana para entrar al reino de los cielos, cobrando una tarifa que es la explotación de sus vidas, de sus bienes, de sus hijas, de sus hijos. Me di cuenta que toda esa estructura no era más que una cobertura para enriquecer a una familia